Estoy de pie bajo una lámpara de araña que proyecta destellos fríos sobre manteles blancos cuando la voz de mi padre interrumpe la música. Ella es solo una guardia de seguridad. ¿Quién la invitaría? Las risas estallan, aliviadas, ansiosas y mezquinas. Nadie me tiende la mano. Respiro por la nariz, como nos enseñaron los instructores, para mantener el mundo pequeño. El padre del novio se levanta de la mesa principal, compacto, de un gris hierro, su uniforme de gala se ajusta como una chapa metálica. Levanta la barbilla. La sala cambia de forma. Los cuchillos se detienen en el aire. El saxofón chilla y se calla. Él saluda con un gesto que resuena como una bandera al viento. Señor, con todo respeto, ella está por encima de todos nosotros aquí. Los vasos tiemblan. Alguien susurra. ¿Qué? Mi padre se queda quieto y luego no. Se tambalea como si bajara de un escalón invisible, se sienta bruscamente y luego se desploma. La sala se congela bajo la luz constante de la lámpara de araña. Esa es la sorpresa. Así fue como llegamos. No vine para ser vista. La invitación llegó hace 2 semanas. Una tarjeta color crema con letras plateadas dirigida a invitado. La puse junto a la tetera y la observé como si pudiera explicarse por sí misma. Confirmé mi asistencia. Sí. Por una razón, la novia una vez me cubrió con una manta en el pasillo de un hospital y dijo que volvería a calentarme. Ella es la bondad en un mundo que olvida la palabra. El lugar es una antigua estación de tren reformada, de ladrillo y madera. Esta noche está adornada con guirnaldas de luces y fragantes gardenias que sobrevivirán a los brindis. La lista de invitados parece un censo de pueblo pequeño, contratistas, enfermeras, un dentista que aún trabaja los sábados, un alcalde que nunca aprendió a susurrar. Mi padre, que puede estimar el precio de una hectárea labrada con solo mirarla, se sienta entre hombres que admiran un apretón de manos firme más que una frase matizada. Entro en silencio con un vestido oscuro, moño pulcro, camuflaje civil. Me siento en una mesa cerca del fondo y dejo que la alegría de otras personas suavice viejas discusiones. Sinatra suena con una canción bailable. 2 niños pequeños inventan un baile de pisa-tomates. Por un momento, la noche es simplemente buena. Deberías saber esto sobre mí. Mido la distancia en pasos. De la puerta al día son 21. De la mesa a la salida, 17. El extintor detrás de la cortina del fotomatón. Viejos hábitos como esos hacen reír a algunas personas. A mí me calman. Cuando mi padre se acerca, huelo la colonia de pino en la estela de champán que él no suele beber. Apoya una mano en la silla vacía junto a mí como si le perteneciera. ¿Es este tu asiento?, pregunta lo suficientemente alto para que las orejas cercanas lo escuchen. Sí, digo, doblando mi servilleta. Aliso el mantel. Mantengo los codos pegados. Mi voz permanece inalterable. Se inclina hacia un primo y dice, ella es solo una guardia de seguridad. ¿Quién la invitaría? El primo estudia su plato. Las risas, sin embargo, llegan, nerviosas y obedientes. Algunos, como mi padre, ríen demasiado, como si el sonido pudiera comprar espacio en su cuenta. Miro a la novia cerca del pastel, con un trozo listo en una pequeña pala dorada. Hacemos contacto visual, una cuerda lanzada a través de un pequeño cañón. Ella mira la mesa principal. Sigo su mirada. Él no es grande, el padre del novio. No es grande, pero el ambiente entiende que está allí. Ha estado sonriendo. La sonrisa educada de alguien que sabe cuándo ser parte del fondo. Cuando se levanta, la sonrisa se pliega como una navaja de bolsillo. Los uniformes de gala cuentan dónde han estado. El suyo habla de misiones que no necesitan ser relatadas en una boda. No mira al alcalde con una risa ruidosa ni al banquero que da demasiadas propinas. Me mira a mí de la misma manera que un profesional mira a otro, de frente con firmeza. Sale de la línea de botones de la mesa principal como una plomada. No se apresura. Se detiene a la distancia justa para mostrar respeto. Los saludos viven mucho tiempo en el cuerpo. El codo recuerda los ángulos. La muñeca recuerda la posición. Su saludo se eleva y se mantiene. En el silencio, alguien deja caer un tenedor. El sonido no es fuerte. Es preciso. Señor, con todo respeto, ella está por encima de todos nosotros aquí. La frase no grita. No necesita hacerlo. Es una llave en una cerradura que ha estado en la puerta durante años. En el bar, una mujer con un tatuaje de espiga de trigo detiene su mano. El director de la banda se lleva 2 dedos a la sien. Un abuelo empuja su audífono. Mi padre parpadea 3 veces, como cuando un tractor se cala sin razón aparente. El color abandona su rostro como el vapor de una tetera. Se sienta y luego se desploma. Alguien dice, llamen al 112. Pero la novia lo alcanza primero y le pone 2 dedos en el cuello. Está respirando, dice ella. No me acerco a él. No porque sea insensible. Porque la experiencia te enseña a ir donde eres útil. El primo que sabe de bajadas de azúcar trae zumo.
La tía con voz tranquila habla de aire fresco como si fuera un regalo. El novio se agacha junto al hombro de mi padre y dice algo de yerno que llega al corazón. Respiro 3 veces y las exhalo lentamente. Luego miro al general y hago un pequeño asentimiento. No es gratitud por el espectáculo, es gratitud por la verdad clara dicha a un precio. Él me devuelve el asentimiento como si pasara un testigo sin huellas dactilares. El DJ se queda congelado. Me inclino y digo, con algo que todos los abuelos conozcan. Él pone a Glenn Miller. El saxofonista exhala. Un niño pequeño reanuda su baile de pisar tomates. Esta es la imagen que llevas contigo. Un hombre en el suelo, no herido, sino despierto. Un novio recordando sus modales. Una novia que piensa con las manos. El padre del novio que interrumpe la comodidad con respeto y yo midiendo la distancia a la salida. 17 pasos y elijo no tomarlos. Si estás buscando ira, quizás no la escuches. Escucharás algo más antiguo. El dolor de una promesa que las familias hacen sobre lo que cuenta como éxito. Esta noche esa promesa encuentra una definición diferente. No más ruidosa, más verdadera. Hay más que decir sobre invitaciones dirigidas a invitados, sobre para qué sirve una puerta, sobre quién decide lo que importa cuando la música se detiene. Pero primero la sala necesita respirar y tú también. Mantendremos la historia en movimiento y la mantendremos honesta. Así es como la verdad se levanta, saluda y se hace visible. Crecí en un pueblo donde la feria del condado era un evento en el calendario y el desfile del 12 de octubre decidía quién hacía bien las cosas en este pueblo. Nuestra calle terminaba en campos de soja y el aparcamiento de la iglesia servía de desbordamiento para los partidos de fútbol de los viernes por la noche. Mi padre conocía a todas las familias de nuestra calle y el precio que pagaron por sus casas. Respetaba a los hombres que apilaban el heno recto y a las mujeres que nunca olvidaban una fuente de guiso. Creía en 2 tipos de personas, los que construían algo que podía señalar y los que no. Solía pasar la palma de la mano por un tablero de cerca nuevo y decir, puedes sentirlo recto. Luego me miraba, midiendo cosas que yo no podía sostener. Aprendí pronto que el silencio era más seguro que la teoría. Cuando traía a casa libros de la biblioteca sobre logística y mapas, él golpeaba la cubierta y preguntaba si el libro podía arreglar un grifo que goteaba. Cuando le dije que podía mostrarte cómo conseguir ayuda más rápido, sonrió como si le hubiera contado un chiste decente. Éramos una casa de 3 habitaciones con un garaje y una canasta de baloncesto que se tambaleaba cuando el viento cambiaba. Mi hermana, Sofía, tenía el pelo rubio que iluminaba las habitaciones, una risa que hacía que los chicos le enviaran notas dobladas como balones de fútbol. Flotaba en los ensayos de animadoras y regresaba con purpurina en los pómulos, historias en el bolsillo. Los profesores escribían superdotadas socialmente en los informes de progreso, lo que parecía un cumplido, aunque nadie supiera lo que significaba. Yo era un clima más estable. Llevaba listas, kilometraje en el estante de la cortacésped, caducidad en las latas de la despensa, cumpleaños de cada tío que decía no importarle los cumpleaños. Ponía alarmas y etiquetaba los cables. Mientras Sofía trabajaba en sus propuestas de baile de fin de curso, yo aprendía a cambiar un neumático y practicaba leer nombres de calles sin mover los labios. A ella le parecía divertido. A mi padre le parecía menos útil. El año que mi madre contrajo neumonía, llevé una tabla encima de la lavadora, horas de medicación, notas sobre la temperatura, quién trajo sopa. Papá se paró en el umbral con la gorra en la mano. No tienes que convertir la casa en un hospital, dijo. No le dije que la tabla evitaba que el miedo se desbordara. Simplemente moví el bolígrafo a la siguiente casilla. En las comidas compartidas de la iglesia, los adultos se organizaban como en listas de asientos tácitas, contratistas con contratistas, maestros con maestros, agricultores con quien pudiera hablar de semillas. Yo me sentaba donde los sugieres me necesitaban. Si una mesa se tambaleaba, encontraba un sobre de azúcar para estabilizarla. Si alguien dejaba caer una cuchara para servir, le limpiaba el mango y la devolvía con la parte cóncava hacia abajo para que el mango no se hundiera. No era virtud. Era un hábito, hacer que las cosas funcionaran. Sofía salía con chicos que olían a muestras de colonia y pedían prestados los camiones de sus padres. Planeaban fines de semana en el lago y se hacían fotos con las manos en los hombros del otro, los pulgares justo así. Mi padre amaba a esos chicos. Amaba su certeza, la forma en que hablaban de futuros metros cuadrados. Cuando uno de ellos destacó en béisbol, papá puso el programa en nuestra nevera. Cuando yo aprobé un examen de certificación para comunicaciones de emergencia, el papel fue a un cajón porque la nevera debería ser para la familia. A los 16 años, tenía el mejor registro de asistencia en las noches de RCP comunitaria de los bomberos voluntarios. No intentaba ser una heroína. Quería saber dónde estaba el interruptor principal de la electricidad en cada calle. Memorizaba la diferencia entre las sirenas. Papá dijo, no te pagan por eso. Yo dije, duermo mejor. Él negó con la cabeza. Sofía me puso una mano en el hombro y me preguntó si podía ayudarla a coser un botón suelto. Éramos especies diferentes que de alguna manera compartían una cocina.
Él no era cruel. No de la forma en que la gente es cruel cuando lanza cosas. Simplemente creía que el mundo encajaba en un patrón. Y si no encajabas en el patrón, estabas emitiendo cheques que nadie cobraría. Pensaba que el éxito era visible. Un camión sin óxido, un anillo que brillaba bajo luces fluorescentes. El tipo de trabajo que la gente entiende cuando pregunta, ¿a qué te dedicas? Lo más generoso que dijo sobre mí fue, es responsable como describirías un buzón de confianza. El verano antes de graduarme, conseguí un trabajo en la puerta de la feria del condado con un chaleco fluorescente y un portapapeles. Ahí tienes tu vocación, dijo papá, no con amabilidad. Guardia de seguridad. Me gustaba. El flujo me agradaba. Escanear, sellar, saludar, avanzar. Aprendí a detectar al tipo que discutiría sobre el aparcamiento a 30 metros de distancia y a encontrar a la abuela que necesitaba una silla antes de que lo pidiera. Por la noche podía sentir las líneas que había movido respirando más fácilmente en mi pecho. Una tarde una tormenta rodó por los campos de soja como una lona arrastrada. Las luces de la feria brillaban contra un cielo amoratado, y una tienda de un vendedor rompió sus estacas y salió volando. Agarré a 2 adolescentes y a un agricultor con peto y grité que anclaran las esquinas. Bajamos la lona, la lastramos con garrafas de agua y ganamos 3 minutos para que una madre encontrara a su hijo pequeño en lugar de que lo hiciera el viento. Nadie concedió medallas. El puesto de churros me dio un cupón y la junta de la feria envió un correo electrónico de agradecimiento con mi nombre mal escrito. Me lo quedé de todos modos. En la graduación, el novio de Sofía gritó su nombre y levantó un cartel. Cuando llamaron el mío, vi a mi madre aplaudir hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Papá asintió una vez como un contratista que aprueba una línea recta. En casa, puso la banda de Sofía en la chimenea. Puso mi programa doblado en un cajón. Algunos cajones no son crueles. Simplemente son silenciosos. Empezaron a llegar folletos de reclutamiento por correo, metidos entre catálogos de universidades locales y cupones. El folleto de la Guardia Civil no sonreía tan ampliamente como los demás. Mostraba a personas haciendo cosas difíciles con postura impecable y botas embarradas. Las palabras alrededor de las fotos hablaban de liderazgo y logística, cadena de mando y respeto mutuo. No decían nada de ser visto. Hablaban de ser alguien en quien se puede confiar. No anuncié mi visita al reclutador. Fui después de mi turno en la farmacia, donde organizaba los vendajes por tamaño y marca hasta que el orden me calmaba. El reclutador no me vendió gloria. Me preguntó qué cosas controlaba. Le dije distancias, tiempos, nombres, la forma en que se mueven las multitudes. Él dijo, así que, ¿te das cuenta de lo que importa antes de que falle? Yo dije, lo intento. Él dijo, hay un lugar para eso. En la cena, puse el folleto al lado del plato de papá. Leyó en silencio, luego golpeó una foto de un centinela en una garita. Ahí tienes, dijo y volvió a su pastel de carne. Quería decirle que la garita es la primera promesa que una base hace a su gente. Quería decirle que una valla recta no significa nada si el pestillo es descuidado. En cambio, recogí los platos. El día que levanté mi mano derecha, mamá llevaba su suéter bueno y lloró en silencio, como hacen las mujeres prácticas cuando están orgullosas y asustadas a la vez. Sofía tomó fotos con mi teléfono porque las mías eran más estables. Papá estrechó la mano del reclutador y dijo, tráigala de vuelta mejor de lo que la encontró. Y me dijo que le enviara un mensaje cuando llegara a mi destino. Más tarde en el porche dijo, las personas que se alistan no siempre regresan. ¿Me escuchas? Yo dije, sí. Miró los campos de soja y añadió, las personas que se quedan aprenden a no meterse en los asuntos de los demás. Yo dije, también lo escuché. En esas últimas semanas en casa, el pueblo organizó una pequeña despedida en el local de la Asociación de Veteranos. Me dieron un pastel con una bandera hecha con glaseado y una tarjeta firmada por vecinos que usaron el mismo bolígrafo. Hombres mayores con historias que no necesitaban corrección me contaron sobre los autobuses que abordaron cuando tenían mi edad. Uno de ellos me tomó del codo, se inclinó y susurró, mantente erguida cuando sea fácil. Así sabrás cómo hacerlo cuando no lo sea. Lo escribí esa noche, línea por línea, para tener algo que leer cuando los días fáciles terminaran. Sofía me llevó a la tienda de segunda mano y me mostró blusas con etiquetas de cuidado que yo podía ignorar. ¿Necesitarás algo? No, verde, dijo. Le dije que seguiría siendo yo. Ella se rió y dijo que me reconocería en cualquier lugar. Comimos pastel de cereza en el mostrador y practicamos no llorar. En el camino a casa, me preguntó si tenía miedo. Le dije que temía no ganarme la confianza que pedía. Ella dijo que temía el talento no utilizado más que los caminos difíciles. No éramos iguales, pero por un minuto la radio encontró una emisora que a ambas nos gustaba. La mañana que me fui la carretera que salía del pueblo se veía igual que la que entraba, 2 carriles, zanjas llenas de encaje de la reina Ana, un tractor tomándose su tiempo. Papá no saludó. Esa no era su forma de ser. Se quedó con la mano en el buzón como si lo estabilizara contra una ráfaga.
Recuerdo haber pensado, un buzón no elige lo que recibe. Solo lo mantiene recto. No todo en la vida necesita ser una metáfora, pero algunas cosas se ofrecen voluntariamente. Conté los kilómetros hasta la autovía y no miré hacia atrás. No porque hubiera terminado con ellos, sino porque quería ser el tipo de persona que regresaba diferente en los aspectos que importan y la misma en los que cuentan. Tardarían años, ascensos y habitaciones que se sentían silenciosas para que eso tuviera sentido para él. Yo no lo sabía entonces. Solo sabía que el intermitente hacía clic como un metrónomo y que la carretera, lo suficientemente recta como para sentirse verdadera, seguía adelante. Llegué a la Academia de la Guardia Civil con un aire tan denso que parecía una regla. La puerta del autobús se abrió y el calor nos golpeó. La comodidad no es el objetivo. La voz de un instructor cortó la noche. No hay metáforas, solo órdenes apilándose hasta que nuestros pensamientos se alinearan como botas bajo un estante. Aprendimos a respirar en 4 tiempos. Un armario era un mapa mental. Si tus calcetines saludan, tu cabeza también lo hará. No era la más rápida ni la más fuerte. Observaba. Notaba que reclutas brillaban demasiado en la primera semana y cuáles guardaban aliento para el último kilómetro. Noté a la chica de Huesca que envolvía sus ampollas en silencio. Aprendí el nombre de su abuela y le recordé que bebiera antes de que lo pidiera. El liderazgo era amabilidad ordinaria aplicada a tiempo. La semana de tiros sabía a metal y pino. Mi primera agrupación parecía dispersa y nerviosa, pero la repetición es un coraje silencioso. Para el viernes, los disparos se acercaban más. El instructor dijo, la consistencia supera al talento cuando el talento se dispersa, y lo copié en el cuaderno que Sofía escondió en mi petate. Entrenamos hasta que lo correcto se sintiera como el norte. Fallé un puesto de control de navegación terrestre, luego lo encontré con minutos de sobra porque confiaba más en la brújula que en la pequeña voz que pedía un rumbo más fácil. Al mapa no le importaba cómo me sentía. Le importaba que lo leyera. Las llamadas de correo separaban a los ruidosos de los queridos. Algunos reclutas recibían pilas que olían a hogar. Yo recibí 2, una de mamá con un corazón de dibujos animados, otra de Sofía con chistes y una lista de reproducción. Ninguna de mi padre. No me sorprendió. Doblé ambas en el cuaderno y establecí una regla, no confundas el silencio con la ausencia. La graduación se sintió como estar dentro de un tambor. La banda golpeaba el aire. Los guantes blancos brillaban. Cuando lanzamos nuestras gorras y las volvimos a atrapar, el rostro de mi madre se iluminó. Sofía gritó mi nombre. Mi padre estrechó la mano del instructor y luego la mía. Bueno, dijo, terminaste lo que empezaste. No fue una bendición, pero tampoco fue nada. Los destinos me llevaron a una instalación costera donde el viento podía volar una gorra si la correa de la barbilla se aflojaba. Mi primer puesto fue una garita. Si eso suena insignificante, es que no has estado en un carril mientras los camiones nocturnos exhalan diésel y el mundo intenta entrar sin permiso. La lista de control con ojos estrictos, manos, voz. Verificar identificaciones, escanear espejos, leer caras, leer manos de nuevo. Una base es una promesa. La garita es donde la cumples. En mi tercera noche una furgoneta de contratista se detuvo con una calcomanía ligeramente descentrada. El conductor sonrió demasiado. Su papeleo listaba un edificio que no recibía entregas después de las 9. Eran las 9:07. Lo hice pasar a un área secundaria y radié al supervisor. Nada ilegal, solo descuidado. Lo descuidado en el perímetro es como empiezan las malas historias. El sargento dijo, buena observación. Yo dije, la lista de control hizo el trabajo. Él negó con la cabeza. Las listas de control no notan una calcomanía que se encoge. Dijo, las personas sí. La mayoría de las noches eran intrascendentes de una manera que protege a las familias que dormían en la base. Aprendí a los habituales por sus luces traseras, que civiles olvidaban el papeleo de patrocinio 2 veces al mes, que joven guardia civil escondía el miedo bajo chistes punzantes. Dejé pasar a un coronel, incluso cuando había perdido su pegatina, porque era más rápido memorizar la matrícula y dejar una copia en el escritorio de su ayudante a las 6 con un amable, la próxima vez, señor. La garita me dio maestros que ningún plan de estudios listaba. Un sargento de artillería retirado con donuts de domingo me enseñó a mirar primero las manos, no los ojos. Los ojos mienten, dijo. Las manos revelan el plan. Un cabo de Andalucía me enseñó a reconocer a un borracho antes de olerlo. El sargento de la guardia me enseñó que un guardia civil aburrido es un riesgo. Rotábamos cada hora y convertíamos los últimos 5 minutos en un cuestionario. Fuera de servicio tomaba clases, comunicaciones, gestión de emergencias, las cosas aburridas que evitan que las cosas grandes se caigan. Escribía 2 cartas al mes, pequeñas historias para mamá y Sofía, verdades más grandes para papá. Le contaba cuántos vehículos procesábamos por turno y cuánto tardaba en despejarse una fila cuando un escáner fallaba. Él respondió una vez, 30 segundos importan si estás empacando heno bajo la lluvia. Lo guardé.
Cuando los huracanes se formaban en el Atlántico, incluso las personas que no escuchan empezaban a escuchar. Llenábamos de sacos de arena las puertas bajas y ensayábamos el traslado de familias al gimnasio que servía de refugio. La energía se fue con un chasquido limpio. Los generadores llegaron tarde y luego se mantuvieron. Un niño pequeño lloró porque la oscuridad cambia la forma de una habitación. Le dije que el gimnasio tenía un superpoder, podía contener una tormenta sin derramar nada. Después de la tormenta, revisamos las viviendas fuera de la base. Una mujer con la luz del porche rota intentó darme 20 euros por arrastrar ramas. Para lo que venga, dijo. Lo deslicé en mi cuaderno, no para gastarlo, sino para recordar que la gente lo intenta incluso cuando te entrega algo incorrecto. El ascenso llegó por incrementos, una cinta, una raya, una línea en una evaluación que decía, calmado bajo presión. La gente piensa que los grandes momentos te construyen. Fueron los pequeños. Una noche sin drama porque arreglamos una impresora de credenciales a las 5 en lugar de a las 11. Un inventario que coincidía con la carpeta porque contamos 2 veces. Una tranquila conversación a las 3, cuando un joven guardia civil admitió que el hogar no le parecía un descanso. Mi supervisor me preguntó si había considerado la ruta de oficial. Necesitamos líderes que no confundan el volumen con la autoridad, dijo. Haces que la gente mejore sin empequeñecerla. La idea me asustó de la manera limpia en que lo hace una vara más alta. Le dije que lo pensaría y que seguiría presentándome impecable. Él dijo que eso era la mayor parte del trabajo. Una tarde, después de un turno de 12 horas y una puesta de sol del color de las buenas naranjas, toqué el poste frío al salir. El zumbido metálico de los camiones que pasaban. Pensé en mi padre y sus vallas, líneas rectas, bisagras que no se caían. Un pueblo cree en un desfile porque alguien cierra una carretera a tiempo. Una base cree en sí misma porque alguien comprueba una credencial, y lo dice en serio. Una garita es una promesa con un propósito. Estaba orgullosa de mantenerla. No planeé una carrera. Planeé el siguiente estándar correcto. La ruta de oficial comenzó como un desafío personal. Si crees que el orden puede ser misericordioso, demuéstralo donde importa. Estudié en una mesa plegable en los alojamientos de la base mientras la televisión de un vecino dejaba escapar risas de comedia a través de la pared. Corrí bajo la lluvia porque la lluvia no pide permiso. En la escuela de oficiales, todo era una prueba de atención. Llevando la máscara del agotamiento, aprendí cómo suena la autoridad cuando no finge. Corta, específica, proporcionada. Los instructores no querían seguidores más ruidosos. Querían líderes más silenciosos cuyas decisiones se mantuvieran cuando nadie observaba. Mantuve mi cuaderno seco en una bolsa con cierre. En la contraportada interior, escribí, haz que la gente sea más grande. Mi foto de juramento me muestra entrecerrando los ojos ante una luz que no podía controlar. Alférez, pequeñas insignias doradas, gran responsabilidad. La Guardia Civil me envió donde las piezas móviles se convertían en vidas, logística y operaciones. Camiones, combustible, comida, comunicaciones, músculos de un cuerpo que solo parece heroico en la punta. Echaba raíces que no se cruzaban. Observaba los generadores como algunas personas observan los atardeceres. Aprendí que una carretilla elevadora tardía se convierte en un saco de dormir que alguien no tiene. Mi comandante me enseñó a pensar en 10 minutos, 10 horas y 10 días a la vez. No obtienes puntos, dijo, por resolver un problema que creaste por no revisar una junta. Los ejercicios de campo funcionaban con redundancia y paciencia. Las radios se silenciaban en el único valle que los mapas siempre exageraban. Enviamos a un corredor porque los corredores no necesitan baterías. Un convoy perdió tiempo debido a un límite de peso de un puente oculto en las notas a pie de página. Rediseñamos la ruta sobre la marcha con 2 llamadas y un calco dibujado a mano. Nadie aplaudió. Ese es el punto. Un guardia civil comiendo una comida caliente después de 12 horas no necesita aplausos. Necesita que la cuchara no se rompa. Me encantaba construir días que funcionaran. En casa, envié una foto de mi juramento a mis padres. Mamá la puso en la chimenea hasta que el anuncio del bebé de un primo necesitó espacio. Papá llamó para decir que el cuello parecía pesado para Julio y para preguntar si el seguro de los camiones del gobierno cubría el granizo. No era cruel. Era práctico a su manera. Sofía envió una cadena de emojis que significaban orgullosa, en un lenguaje que compartíamos sin necesidad de subtítulos. Guardé tanto los emojis como la practicidad. La primera vez que firmé por más equipo de lo que había costado mi primer coche, sentí el peso de un apellido en una línea punteada. Un sargento con dedos manchados de tabaco dijo, señorita, revise los seriales como si su nombre viviera allí. Lo hicimos. Un número de caja se desvió. Lo encontramos antes de que la desviación se perdiera. Esa noche escribí un memorándum sobre la estandarización de los recibos de mano que era tan sencillo que el ayudante se rió y luego lo adoptó. El papel aburrido evitó grandes dolores de cabeza. Dormí bien. Cuando la temporada de huracanes cumplió su promesa anual, adelantamos los suministros al sur de donde las redes sociales pronosticaban el impacto.
A nuestros mapas no les importaban las conjeturas. Les importaban las alcantarillas y los gimnasios escolares que podían albergar a 1000 personas sin que los baños se derrumbaran. El viento se comió la costa de todos modos. La mañana siguiente construimos una cadena de camiones que parecía una lección: agua potable, raciones de emergencia, lonas, generadores. Un sheriff con una cara como de cuero viejo dijo que las carreteras parroquiales estaban cansadas, lo que significaba rotas. Las cruzamos lentamente y no añadimos peso a las partes que querían fallar. En una residencia de ancianos, donde el generador de respaldo tosía, una enfermera me entregó una lista de nombres con la medicación marcada. El aire interior era un aliento contenido. Teníamos un elevador funcionando, 2 ambulancias, un camión de 2,5 toneladas y 1 kilómetro de calle inundada que reflejaba un cielo gris demasiado bien para confiar. Construimos un relevo. Guardias civiles transportaban a técnicos de emergencias, estabilizaron a un cabo que una vez había arreglado motores fuera borda, persuadieron a una bomba temperamental como a un viejo amigo. Una mujer con un cardigan mal abotonado dijo que su esposo solía conducir el autobús escolar. Le dije que la carretera lo recordaría. No perdimos a nadie. 2 días después, un funcionario estatal se tomó una fotografía con un megáfono. Presenté nuestro informe de posacción a medianoche con el horario del generador impreso en negrita. El informe viajó. Yo no. Crecí hasta ser capitán y luego comandante. Como una chaqueta que se ajusta lentamente. Luego, de repente, no notas las costuras. Aprendí que ignorar, el volumen, las teatralidades. Y que no ignorar nunca, la fatiga en los ojos de un buen guardia civil. Un señora tranquilo, una palabra rápida. Mis informes de aptitud utilizan frases como mano firme y anticipa efectos de segundo orden. No son palabras de fuegos artificiales. Son palabras de cimientos. Los cimientos permiten que otras personas bailen sin preocuparse por el suelo. El cambio de política del que estoy más orgullosa no es algo que pondrías en un cartel. En 3 instalaciones diferentes, tuvimos el mismo casi accidente: los carriles de visitantes se congestionaban al cambio de turno porque las oficinas de credenciales cerraban a las 4 mientras el tráfico alcanzaba su punto máximo a las 4:30. Se sentía como el clima hasta que lo ponías en un gráfico. Cambié los horarios. Los empleados de diferentes secciones y turnos se encargaron de la entrada y colocaron a un sargento en el punto de estrangulamiento con permiso para ajustar los carriles basándose en conteos en vivo. Desaparecieron 10 minutos de retraso promedio. Nadie escribió un agradecimiento. Un cabo llegó a la guardería a tiempo. Una vez, un general visitante elogió la pulcritud de nuestro tablero de mapas. No sabía que habíamos salvado una vida esa mañana. Un joven guardia civil se había sacudido de una manera extraña y contenida en la formación. Sus manos revelaron el plan. Decían: no estoy bien. Lo aparté, entablé una conversación trivial hasta que el suelo dejó de moverse bajo él, y lo acompañé para que recibiera ayuda. Más tarde el suboficial de la compañía pasó por mi oficina y puso una moneda en mi escritorio. Por darte cuenta, dijo. Vive en la misma bolsa con cierre que el cuaderno. Algunas monedas son para puertas que abres en otras personas. Cuando el ascenso me llevó a teniente coronel, papá envió un mensaje de texto que decía: eso está por encima de comandante. Escribe con un pulgar arriba. Era la forma más divertida que tenía de decir que lo estaba intentando. Le dije que sí y que el cuello se sentía menos pesado en julio de lo que él pensaría. Preguntó si todavía había que firmar por el camión. Dije que firmábamos por todo lo que queríamos conservar. Él dijo: buena política. Cerca del final de una larga misión, una conferencia me puso en la misma sala que líderes cuyos nombres aparecen en artículos que no puedes leer sin hacer una pausa entre párrafos. Un guardia civil de gala que no reconocí me estrechó la mano y dijo que había sido cabo segundo en la operación de la residencia de ancianos años antes. Recordó la bomba, el cardigan, la forma en que dividía a la gente en equipos sin levantar la voz. Ese día me hizo querer ser la calma de otra persona, dijo. Le dije que ya lo era. No te voy a dar un montaje. Las carreras no solo avanzan. Hacen espirales. Tuve días en que los plazos se deslizaron, cuando un buen plan se encontró con un obstáculo insignificante y el obstáculo ganó por un tiempo. Tuve noches en que la radio silbó como una serpiente y quise tirarla al canal más cercano. Llamé a mi madre y la escuché hablar sobre las ventas de pasteles de la iglesia porque el mundo necesita tanto pan como baterías. Sofía se casó con un hombre que escucha y me envía fotos de su hija construyendo fuertes con cojines del sofá. Mi padre envió una foto de una valla recta y escribió: todavía aguanta. Le respondí: nosotros también. El rango de coronel trajo consigo una puerta de oficina que permanecía abierta y una silla que la gente usaba porque confiaba en que la suya no le sería quitada. Me puse el uniforme de gala con más frecuencia, hablé en ceremonias. Preferiría haber trabajado entre bastidores y haber asesorado a tenientes que eran mejores de lo que yo había sido a su edad. Les dije que mi mejor momento parecía lonas en un camión y una lista de verificación que detectó un número de caja extraviado. Les dije que lo más importante que llevas no es el rango, es la confianza de otras personas.
Para cuando una junta de ascensos revisó mi expediente con la seriedad de personas que miden donde la responsabilidad hará el mayor bien, tenía una vida construida sobre pequeñas cosas correctas. Se puede trazar una línea recta desde la puerta de una feria del condado hasta la puerta de una base, hasta cualquier habitación que finalmente se silenciará cuando alguien diga mi nombre y signifique respeto, no espectáculo. Esa línea no es fama. Es función. Se mantiene. Regresé a casa un martes a finales de septiembre, cuando las hojas de soja habían adquirido el color del latón viejo y los equipos del condado pintaban nuevas líneas de niebla que se desvanecerían en primavera. El aeropuerto olía a café y a baldosas fregadas. Sofía me recibió en el área de equipajes con un cartel de cartón que decía, tía con purpurina porque su hija había insistido en que fuéramos oficiales. Mi sobrina corrió hacia mí y me preguntó si había traído algún motor a reacción en mi maleta. Le dije que la seguridad del aeropuerto desaprueba eso. Sofía me puso una corona de papel que decía, reina de las listas de verificación, y me susurró que era eso o una tiara con ventosas. Me puse la corona para hacer reír a la niña y porque la humildad se lleva mejor cuando no te esfuerzas demasiado. La casa donde crecí parecía más pequeña, como la mayoría de las casas cuando el tiempo las ha presionado con su palma. El buzón estaba un poco inclinado. Papá no lo había notado o no le había importado. La canasta de baloncesto se tambaleaba con el mismo viento. Mamá había pintado la cocina de un amarillo más suave que antes. Cuando dejé mi bolso, el suelo me reconoció. No me refiero a que crujiera en mi dirección. Me refiero a que aguantó como lo hace la buena madera cuando confías en ella. Papá entró por la parte de atrás con guantes de trabajo metidos en el cinturón. Me examinó como un contratista que mide una puerta. Estás más delgada, dijo. Espero que no te estés saltando comidas para mantener el peso. Era su versión de preocupación. Le dije que la fila de comida seguía funcionando. Él asintió y miró el reloj como si tuviéramos algo programado. En la cena preguntó si todavía había que firmar por el camión, y yo dije, firmamos por todo lo que queremos conservar. Gruñó de una manera que significaba que la respuesta pasó la inspección. La hija de Sofía preguntó si en la Guardia Civil te dejaban comer postre. Le dije, insisten en ello cuando has hecho tus deberes. Mamá trató de suavizar la noche con tarta, pero la tarta no puede llenar todos los vacíos. A la mañana siguiente papá me llevó al pueblo a recoger una pieza de repuesto para la cortacésped. Un ritual tan antiguo como la propia cortacésped. Saludaba a la gente como lo hacen los hombres que se han quedado, 2 dedos levantados del volante, una economía de saludo. En el mostrador de piezas, un dependiente que conocía desde la escuela le dijo a papá que tenía suerte de tener a su hija en casa. Papá dijo, está de paso. Su orgullo era un nudo apretado atado en un lenguaje diferente. Nos detuvimos en la cafetería para tomar café. Un menú laminado se me pegó a la manga y la camarera llamaba a todos cariño porque era política. Un agricultor con una gorra bordada con una espiga de maíz me preguntó a qué me dedicaba ahora. Antes de que pudiera responder, papá dijo, está en dirección, lo que sonó como una disculpa por la falta de un producto que pudieras llevar a un camión. El agricultor dijo que su hijo trabajaba de noche en el centro de distribución y esperaba un turno que coincidiera con el autobús escolar. Le dije que respetaba a los hombres que sabían cómo hacer que las horas encajaran. Él dijo que no todos lo hacían. El café sabía a martes. El prometido de Sofía a Alejandro le propuso matrimonio en un paseo en carro de heno en octubre. Dirige un pequeño taller eléctrico y entrena al equipo juvenil de baloncesto. Lleva botas limpias y mira a la gente a los ojos. A papá le gustó de inmediato. Constructor, dijo en voz baja, como si la palabra misma perteneciera a una chimenea. La planificación de la boda tardó 3 semanas en ponerse en marcha. Había que elegir manteles, alquilar sillas, cortejar a una panadería como si la crema de mantequilla fuera diplomacia. Traté de estar donde fuera útil. Hice hojas de cálculo y medí el salón de la iglesia. Verifiqué el límite de capacidad con el código de incendios publicado junto a la señal de salida y esquivé las miradas que decían que estaba convirtiendo una fiesta en una reunión de logística. La primera tensión llegó envuelta en papel, la lista de invitados. Mamá quería incluir a las profesoras de la escuela dominical. Sofía quería espacio para el equipo de Alejandro. Papá quería a la gente que él respetaba, lo que significaba aquellos cuyos nombres surgían cuando hablaba del clima y el trabajo. Mi nombre flotaba al margen de la conversación como si pudiera ser demasiado brillante o demasiado tenue, dependiendo de quién lo sopesara en su mano. Podemos mantenerla pequeña, dije. Sofía puso los ojos en blanco. ¿Crees que es pequeño? Dijo, porque solo has tenido que ser grande donde importaba. Déjame tener grande donde no importa. La segunda tensión fue un plano de asientos que parecía un problema en el pecho. Papá quería ponerme cerca de la puerta, para que no te sientas atrapada, lo que sonaba a preocupación hasta que dijo, y para que no hagamos un gran problema. Le dije que prefería el extremo de una mesa porque podía pasar los platos más rápido. Él dijo, ¿ves? Y actuó como si siempre hubiera tenido razón. Una semana antes de la boda, corté el césped mientras papá arreglaba el buzón.
Enderezó el poste, apisonó la tierra con el talón y entrecerró los ojos por la línea como si estuviera apuntando con un rifle. Espero que vayas de uniforme, dijo. Quería decir que quería una historia que contar en el desayuno. Le dije, planeo usar un vestido oscuro y sentarme donde me pongan. Él no discutió, pero su boca hizo lo que hace cuando piensa que una persona está ignorando un buen consejo. Un uniforme simplifica las cosas, dijo. La gente sabe dónde mirar. Le dije que no necesitaba ojos para demostrar que existía. Él no dijo nada. Trabajamos hasta que el sudor se secó. 2 días antes de la boda, una tormenta amenazó el calendario de entrega de la carpa. Llamé a la empresa de alquiler y me enteré de que su despachador se había roto una muñeca. Ajustamos los horarios de entrega y pedimos prestado un par de manos extra al grupo juvenil de la iglesia. Deslicé 100 euros al conductor y le dije que no era una propina. Era combustible para la buena voluntad. Él se rió y dijo que la buena voluntad es escasa. Papá observaba desde el porche y dijo que yo era mandona de una manera educada. Le dije, eso se llama liderazgo en mi trabajo. Él sonrió como si hubiera encontrado un clavo que finalmente encajaba en una tabla. La cena de ensayo tuvo lugar en el salón de la Asociación de Veteranos bajo banderas, que habían visto más discusiones de las que el libro de registro admitiría. La gente contaba historias en un micrófono que chasqueaba en ciertos continentes. El entrenador de Alejandro dijo que era el tipo de hombre que se quedaba a limpiar. El alcalde lo mantuvo corto porque había aprendido que no compensa ser el primero por mucho tiempo. Papá se puso de pie para hacer un brindis y dijo demasiado alto, Sofía es la belleza. Siempre lo fue. Hizo un gesto hacia mí. Demasiado amplia, demasiado general, y esta es organizada. La risa saltó como una piedra que roza el agua, luego se hundió. Sonreí como se sonríe cuando alguien lo intenta en el único lenguaje que tiene. Después del postre, el padre del novio llegó como una decisión tranquila. Nunca lo había conocido. Llevaba un traje que le quedaba sin esfuerzo y zapatos que recordaban el brillo. Su apretón de manos era limpio. Soy Marcos, dijo. El padre de Alejandro. No llenó el aire con charlas triviales. Me preguntó cuántas sillas cabían cómodamente en el salón sin bloquear la salida. Le di el número y la razón. Él asintió satisfecho de una manera que no tenía nada que ver con la facilidad social. Usted se rige por estándares, dijo. Yo también. No dijo guardia civil. Y yo tampoco. No preguntó el rango. Preguntó dónde estaría el botiquín de primeros auxilios y dónde retendríamos a la gente si un rayo obligaba a hacer una pausa. Se lo dije. Sonrió sin mostrar los dientes. Bien, dijo. Entonces si la música se detiene, la noche no. Hablamos durante 6 minutos y en esos 6 minutos reconocí un ritmo. Nada en mi pueblo me había enseñado, y todo en mi trabajo lo había confirmado, el respeto llega con pasos silenciosos. La mañana de la boda, el cielo se portó bien. Plancho mi vestido, mi pelo y mis palmas una contra la otra hasta que los bordes se unieron. Mamá me prendió un broche en el hombro que había sido de su madre. Para que tengas firmeza, dijo. Sofía me besó en la mejilla y me manchó de pintalabios en la mandíbula, luego lo limpió con un pañuelo y lágrimas. Papá miró su reloj como si la ceremonia dependiera de los segundos. Me apartó y dijo, no hagas que hoy trate de ti. Le dije que nunca lo hacía. Él dijo, bueno, bien. No fue una discusión. Fue un ritual realizado por 2 personas que no compartían un diccionario. En la iglesia, los ujieres con chaquetas prestadas se alinearon como intenciones. El santuario olía a cera de madera y a flores que habían viajado más lejos que algunos invitados. El organista calentaba escalas que sonaban como una cortadora de césped aprendiendo a cantar. Revisé las salidas y conté las filas, luego me dije que dejara de contar filas. La hija de Sofía dio vueltas con su vestido hasta que la gravedad le recordó quién manda. Alejandro estaba al frente con la mirada de un hombre que sabe que interruptor controla qué luz. Tomé mi asiento cerca del fondo, no porque papá lo sugiriera, sino porque los puntos de vista importan. Una mujer con la que había hecho álgebra se sentó a mi lado y preguntó si los guardias civiles tienen fines de semana. Dije, hasta los océanos descansan entre mareas. Papá pasó hacia su asiento, inclinando la barbilla hacia conocidos con la aprobación de un hombre que había organizado una buena exhibición. Cuando llegó al pasillo a mitad de camino, se detuvo y se giró. Sus ojos me encontraron como los hombres encuentran un poste de cerca distante. Entrecerrando los ojos, inseguro hasta que la luz cooperó. Abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo y siguió caminando. La ceremonia fue limpia. Los votos no fueron teatrales. Fueron honestos. El oficiante no contó chistes que se marchitarían el lunes. Hizo las preguntas correctas y esperó las respuestas. Cuando salimos al salón parroquial y la banda sacó una primera canción del aire, pensé brevemente que el día se mantendría en su carril. Ya sabes que no fue así. La mecha que se quemó hacia la línea comenzó como una conversación trivial y champán. Encontró oxígeno en viejos hábitos.
Estalló como lo hacen las mechas, en una lluvia de una frase que mi padre pensó que era un chiste para toda la sala. Conoces las palabras porque las escuchaste al principio. Ella es solo una guardia de seguridad. ¿Quién la invitaría? La risa obedeció la regla más antigua de los sistemas nerviosos. Sigue la voz más fuerte. Lo que aún no sabes es lo que el padre del novio había estado observando toda la noche. Había estado contando salidas. Había estado midiendo sillas. Había estado observando manos, no ojos. Había estado esperando para ver si la sala cumpliría su promesa consigo misma. Cuando no lo hizo, se levantó. No se apresuró. Dejó su vaso para que el tallo no traqueteara, se levantó de su silla como si respondiera a una lista de asistencia y se enfrentó a mi padre sin calor. La banda se detuvo. El batería supo el sonido de la autoridad cuando escuchó el silencio. Marcos, susurró alguien en la mesa principal. Él escaneó la sala como un perímetro, puertas, ventanas, puntos de estrangulamiento, me miró una vez y se cuadró frente a mi padre. La sala necesita verdad, dijo. Y la verdad esta noche necesita modales. Mi padre intentó una sonrisa que le quedaba mal. Estamos celebrando, dijo. No hay necesidad de armar un alboroto. El padre del novio dio un paso adelante. Zapatos de vestir sobre un suelo alquilado, el sonido pequeño pero definitivo. Se puso firme, la columna recta, y levantó su mano derecha. El saludo se alzó con un borde limpio. Las risas se dispersaron como polillas en una luz de porche. Señor, con todo respeto, ella está por encima de todos nosotros aquí. La frase se deslizó por la sala como un nivel sobre una tabla, mostrando lo que significaba recto. Una botella se detuvo a medio servir. Un niño dejó de girar. Un hombre que se había preparado para reír dejó escapar el aire. Mi padre parpadeó e intentó convertirlo en un chiste. Por encima. Dijo que era una guardia de seguridad en la feria, con portapapeles y un chaleco. El padre del novio no bajó la mano hasta que el saludo hubo vivido su vida plena. Luego dejó caer el brazo y se dirigió a la sala, no para avergonzar, sino para corregir. Está confundiendo un puesto con una persona, dijo. Está confundiendo la primera promesa que nos hacemos unos a otros con lo último que decidió notar. Se volvió hacia mí. Señorita, incliné la cabeza. Se habían intercambiado saludos. Respeto también. Volvió a mirar a mi padre. Le debe más que risas. Silencio. El tipo honesto se asentó. No miedo, sino la quietud de la atención haciendo su trabajo. El alcalde se acercó a su micrófono. El padre del novio le lanzó una mirada. Un suave no, y el micrófono se quedó. El color de mi padre se desvaneció. Dio un paso atrás y no encontró silla donde esperaba una. Su rodilla golpeó el asiento y se sentó bruscamente. Un segundo después se deslizó al suelo, el vaso rodando hacia la pata de una mesa. La gente jadeó, los cuerpos que caen siempre suenan más fuerte de lo que parecen. La novia se movió primero, los dedos en su cuello, los ojos en su respiración, la voz firme. Está bien. Papel, por favor. Un abanico. El primo, que es inútil en la mayoría de las cosas, era útil ahora. Tenía sobres de azúcar y aromas. Alguien abrió la puerta lateral. Entró aire fresco y honesto. No me apresuré. Esta noche, la sala necesitaba gravedad más que movimiento. El novio se arrodilló junto a su padre, luego me miró. Compartimos un asentimiento que no tenía nada que ver con la jerarquía y todo que ver con la elección. Se puso de pie y se enfrentó a los invitados. Gente, dijo en voz baja. Estaremos bien si recordamos por qué estamos aquí. No dijo amor. Mencionó la firmeza de la misma manera que mencionas las salidas de incendios si planeas ser útil. De la puerta lateral llegó un sonido como el de un libro que se cierra. La gente exhaló, pero nadie volvió a reír. Estábamos sosteniendo algo invisible y aprendiendo su peso. El padre del novio se dirigió de nuevo al mío, no con crueldad. Ha construido vallas. Reconoce una línea recta cuando la ve. Inclinó la barbilla hacia mí. Eso es una línea recta. Mi padre, ahora en una silla con una servilleta húmeda en la frente, porque una novia sabía dónde encontrar toallas, intentó articular una frase. Llegó a mi nombre y se detuvo. Hizo algo más raro para él. Se quedó en silencio. El padre del novio miró a los invitados. No necesitan su currículum, dijo. No necesitan acrónimos ni años. Entiendan que una puerta es donde una comunidad cumple su promesa consigo misma. Algunos de ustedes se rieron de la persona que mantuvo esa promesa mientras dormían. Nadie miró al suelo. Mantuvimos la vista arriba. Terminó sin florituras. Compórtense en consecuencia. No fue un regaño. Fue una recalibración que se podía sentir. La gente se enderezó sin querer. Se volvió a mí una vez más. Señorita, si es aceptable, me gustaría estrecharle la mano. Lo es, dije, y nos encontramos a medio camino.
Su apretón fue firme y breve. La novia anunció agua, café, un breve descanso y un regreso al baile. El DJ encontró una canción que recordaba cómo ser decente. No hablamos de rango ni de medallas. En un rincón, el alcalde intentó adivinar números. Una mujer lo corrigió con la mirada. El chisme que habría florecido no encontró oxígeno. Mi padre parecía más pequeño, no porque se hubiera encogido, sino porque la escala es a menudo una cuestión de postura. Sostuvo la mano de mi madre, y su pulgar hizo pequeños círculos que han consolado más penas que cualquier discurso. Siguió mirándome y luego apartando la mirada como un hombre que hace las paces con una herramienta que una vez usó mal. La gente volvió a sus platos. El niño que había dejado de girar reanudó su movimiento, ahora más lento. El padre del novio tomó su asiento con la gracia discreta de un hombre que nunca contará esta historia sobre sí mismo. La sala pasó de espectáculo a cena. Me quedé de pie y dejé que lo ordinario nos reclamara. En el trabajo de rescate aprendes a amar esa parte. El momento en que la adrenalina se va y la gratitud permanece. Una mano tocó mi codo. La novia. Gracias, dijo. Le dije que ella había liderado con sus manos. Ella se rió y miró a su padre. Volví a encontrar la mirada de mi padre. Él la mantuvo esta vez. Ni un asentimiento, ni una sonrisa de carpintero. Simplemente se quedó. Para él, eso fue un saludo. Más tarde, cuando la banda encontró un ritmo en el que incluso los cautelosos podían confiar, el padre del novio pasó por detrás de mi silla y dijo suavemente, si me lo permite, me gustaría hablar en una habitación más tranquila antes de que termine la noche. Dije, sí. Él dijo, bien. Le debo algo sin testigos. La sala, habiendo caído en silencio y habiéndose encontrado a sí misma, comenzó a zumbar como lo hace un lugar cuando la gente elige mejores modales de los que traía. Habíamos convertido una vergüenza en un encuentro. Eso no se celebra con un brindis. Se protege. Entramos en una habitación lateral del salón de actos, del tipo que se usa para la catequesis y la planificación de concursos de Chile. Las luces fluorescentes zumbaban como insectos. En la pared, un mapa descolorido del pueblo tenía chinchetas donde antes se habían entregado guisos. El padre del novio cerró la puerta a medias. No era secreto, solo la tranquilidad suficiente para escucharnos hablar. Él no se sentó. Yo tampoco. Estar de pie mantiene el lenguaje honesto. Mi nombre es Marcos, dijo, aunque ya nos habíamos estrechado la mano. Cuando trabajas lo suficiente en lugares donde la verdad es cara, aprendes a pagarla por adelantado. Te debo algunas cosas claramente. No me debe nada, dije. Sí lo hago. Él miró el pasillo y luego a mí. Cuando una habitación olvida sus modales, el rango se los recuerda. Esa no debería haber sido su tarea esta noche. Me tocó a mí porque llevo bien un traje. Y la gente asume que eso significa que sé dónde están las salidas. Pero la verdad es más simple. Reconocí la postura de una profesional al otro lado de la sala e hice lo que hace un invitado decente. Protegí el evento. Esperé. Él elegía las palabras como si fueran herramientas que tendría que volver a guardar donde las encontró. También le debo una disculpa por mencionar el rango, dijo. No porque no sea verdad, sino porque corre el riesgo de convertir una vida de servicio en una carta ganadora, y sospecho que usted no usa sus cartas así. No lo hago, dije. Pero usted no lo usó como arma. Lo usó como un nivel. Él sonrió sin mostrar los dientes. Ese es el objetivo. Estudió el mapa del pueblo, quizás buscando carreteras en las que no había crecido. Hay una deuda más, gratitud. No lo sabe, pero mi hijo estuvo en un traslado de una residencia de ancianos hace años, después de una tormenta. El informe de postacción de esa operación cruzó mi escritorio. Estaba limpio. Su nombre no estaba en la primera página, pero reconozco cómo es una mano firme en un campo desordenado. Usted le enseñó que la calma es una especie de refugio. No supe de quién era esa calma hasta esta noche. Las operaciones son equipos, dije. Los refugios también. Él asintió. Aún así, estoy agradecido. No nos estrechamos la mano de nuevo. Algunos reconocimientos no necesitan repetición. Él hizo un gesto hacia el pasillo. Hay un hombre ahí fuera aprendiendo a escucharse a sí mismo. No sé qué dirá. Quizás nada. Pero la sala ya cambió de forma. Eso importa. Las habitaciones pueden aprender, dije. Las personas pueden si les construimos un lugar seguro para intentarlo. Él respiró como lo hacen los comandantes cuando están a punto de dejar a alguien con la última palabra. No lo corrigió para ganar. Corrigió la sala para mantenerla decente. Eso es liderazgo. No deje que nadie lo llame algo más pequeño. Regresamos al salón de actos. La banda encontró un estándar en el que se podía confiar. La hija de Sofía dormía en una silla con un zapato a medio quitar. Algunas noches el descanso llega así, solo cuando se ha ganado.
Alejandro bailó con su madre, dos personas que conocen el ritmo del trabajo y por lo tanto, mantienen el tiempo con amabilidad. El alcalde dio un breve discurso sobre la comunidad y no se mencionó a sí mismo, un milagro que me alegró dejar pasar sin aplausos. Mi padre se sentó en una mesa de esquina con un vaso de agua y una expresión que solo había visto una vez antes, cuando se dio cuenta de que los taladros del maíz habían vencido a su mejor planificación y necesitaba llamar a un vecino antes de que el orgullo arruinara la cosecha. Mamá tenía la mano en su hombro. Me hizo una señal. Me detuve al borde de su círculo. Él me miró y luego miró sus manos como si comprobara si eran suyas. Cuando finalmente habló comenzó con la frase incorrecta y luego encontró la correcta. Pensé que el mundo era más pequeño de lo que es, dijo. Pensé que las líneas rectas eran todas vallas y tablas. Resulta que también son otras cosas que no caben en un camión. Tragó saliva. Superando toda una vida de saber dónde van los clavos. Le llaman señorita. No lo oí. Eso es culpa mía. No lo hice más fácil. La misericordia no es lo mismo que lijar los bordes ásperos de un momento de aprendizaje. Él intentó reír y se rindió. Dije guardia de seguridad como si fuera un chiste. Dijo, olvidé que las puertas son donde empiezan las promesas. Se frotó el pulgar sobre el círculo de agua en el vaso de la mesa como si fuera una marca de lápiz para borrar. No tengo las palabras que usted tiene. Tengo tablas y el clima, pero puedo decir esto. Me equivoqué delante de la gente. Y usted tenía razón en lo que importa. Incluso si nadie aplaudió. Papá, dije porque la palabra misma puede ser un puente. Cada puesto importa. El truco es recordar a quién estamos guardando. Él asintió. He estado guardando lo incorrecto. El orgullo es una valla frágil. No nos abrazamos. Nunca hemos sido una familia de abrazos. Pero él se puso de pie y nos arriesgamos a un baile torpe. Dos personas encontrando el ritmo tarde y decidiendo que tarde sigue siendo a tiempo. Antes de que volviéramos a la sala, dijo en voz baja como un juramento, haré mejor donde estoy. Esa fue su disculpa. Le quedaba bien. A mí también. La noche se suavizó. Los hombres mayores contaron historias sensatas. Los jóvenes llevaron sillas sin que se les pidiera. El pastel no se derrumbó. Los novios se fueron a través de un túnel de bengalas que nunca tocaron el cabello de nadie. El salón de actos volvió a su estado honesto. Escobas, mesas plegadas, luces apagadas en un patrón que significaba que alguien había pensado en la electricidad. Afuera, bajo un cielo lo suficientemente limpio como para ver la única estrella brillante del pueblo. Acompañé a mi padre hasta su camión. Hizo sonar sus llaves y no encendió el motor. Volverás cuando puedas, dijo. Trae tu cuaderno. He estado haciendo mal el correo durante años. Puedo mostrarte un sistema mejor, le dije. Él me miró como los carpinteros miran los niveles. Me lo imaginaba, dijo. En el camino a casa, mi madre dijo desde el asiento del pasajero, ambos lo hicieron bien. En nuestra familia, esa frase es una medalla. Dormí en mi vieja cama con el hundimiento que mi cuerpo había tallado a los 17 años. Por la mañana preparé café y escribí una lista para la reparación del buzón porque las promesas se cumplen mejor con los tornillos apretados. Luego escribí otra lista titulada, Lo que aprendió la sala, que es un título tonto a menos que ames las habitaciones como yo. Tenía 3 líneas. La verdad necesita modales. El respeto no es volumen. Cada puesto importa. Si estás buscando venganza, podrías pensar que llegó cuando un general me saludó. Eso fue una corrección. La venganza, si insistes en la palabra, fue más silenciosa y mejor. Una sala aprendió lo que se siente la decencia. Un padre encontró una línea más recta que la que había estado construyendo en una familia que redefinió el éxito sin burlarse del mapa de nadie más. No pretenderé que el final sea perfecto. Mi padre volverá a decir lo incorrecto. Yo también. Pero hemos cambiado nuestra línea de valla. Hemos puesto la puerta donde pertenece al principio de nuestras promesas, no al borde de nuestra paciencia. Así es como las comunidades siguen valiendo la pena ser protegidas. Si esta historia te encuentra con alguien a quien amas que cuenta las cosas equivocadas, dales un espacio seguro para aprender diferente. Habla la verdad con modales. Ponte erguida cuando sea fácil para que sepas como cuando no lo sea. Y si tienes un profesional silencioso en tu vida, uniformado o no, agradécele por mantener las promesas mientras tú duermes. Si esto te conmovió, compártelo con alguien que necesite una definición más amable de éxito. Deja una nota sobre la persona que te cuidó. Y si quieres más historias que honren el servicio silencioso y la reconciliación arduamente ganada, suscríbete y quédate un tiempo. Hay espacio aquí para personas que eligen la decencia a propósito.